En el capítulo anterior, en el capítulo 14, estuvimos viendo al final del capítulo 14 cómo es que Abraham expone su carácter y nos deja ver la perspectiva divina en relación a lo que él mismo decide de no recibir los bienes por parte del rey de Sodoma, pero sí recibió la bendición de Melquisedec. Y bueno, la enseñanza que nosotros pudimos recibir del Señor es en el sentido de que en Abraham nosotros podemos ver la actitud con la cual nosotros debemos de vivir, es decir, no poner nuestro corazón y nuestros ojos en las riquezas, sino en las riquezas, no en las riquezas terrenales, no en las riquezas que son perecederas, sino en las riquezas eternas, en la bendición que nos provee Dios a través del conocimiento de su palabra y como consecuencia las bendiciones que nosotros tenemos al tener una vida plena en Él. Una vida plena en Él en el sentido de que somos conscientes y vivimos en paz, sabiendo que Dios es nuestro proveedor en todo. Dependemos de Él en absolutamente todo. Y eso es muy importante para nosotros porque a nosotros nos permite tener la oportunidad de decidir cada día de nuestra vida. Si bien es cierto, el libre albedrío nosotros no deberíamos usarlo, aunque es una cualidad natural del hombre. También es bien cierto que estamos cada día aprendiendo más a depender de Dios que a depender de nuestras propias fuerzas o de nuestros propios recursos o de los recursos de alguien más. Y en ese sentido es que el tema de la bendición que recibió Abraham es muy importante, porque vamos a ver en este estudio cómo es que la promesa que recibe Abraham descansa en dos sentidos, en dos aspectos bien importantes que hay que considerarlos. Es decir, la descendencia como tal, la herencia que recibiría, pero esa herencia enfocada también en el hijo de la promesa. Y este hijo de la promesa, que es en este caso Isaac, tal cual, es una sombra profética, viene a ser una sombra profética de Yeshua, pero tenemos que entenderlo de qué manera es que las promesas dadas a Abraham descansan fundamentalmente en Jesucristo y como consecuencia en los que somos adheridos a Israel por el vínculo perfecto que es Yeshua. Entonces vamos a poner a tratar de enfocar este estudio en ese sentido. Vamos a tomar nuestras notas para tratar de entender esto un poquito más aterrizado. Sabemos que ya es un tema uno de los temas favoritos de todo creyente acerca de las promesas de Abraham, pero y sobre todo la de su descendencia. Pero tenemos que aprender, comenzar a entender que no es de forma directa, porque de esa manera te estás brincando, estás omitiendo el vínculo que a ti y a mí nos vincula con las promesas que recibió Abraham. Vamos a leer a partir del versículo 1 de Génesis 15. Dice: después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión. La palabra visión en el hebreo tiene que ver con maxhase.
Es la palabra hebrea y literalmente es esto, es una visión, como contemplar algo, pero también se aplica al aspecto del profetizar, lo que hacían los profetas, lo que normalmente los profetas recibían para anunciar al pueblo. Es decir, ¿por qué se dice visión? Porque el término nos implica a nosotros el entender que la persona que recibe visión, que en este caso es Abraham y en otros casos fueron muchas personas, que principalmente los profetas, literalmente puede ser en dos sentidos, es decir, esta visión de la que se habla la escritura es en tu mente, puede ser en tu mente, porque de acuerdo a la palabra hebrea que nosotros acabamos de ver, en ocasiones es una referencia a visiones que recibían estos hombres en sueños. Y vamos a ver más adelante que son dos ocasiones en que Abraham recibe palabra de Dios, pero la segunda ocasión la recibe en sueños. Esto es en la mente, recibe la palabra de Dios, el mensaje directamente de Dios, pero lo recibe en sueños, en su mente, lo contempla, lo está contemplando. Por eso es una visión. Pero en otras ocasiones es una aparición literalmente hablando. Hace rato me comentabas acerca de que hay otras versiones en donde dice la escritura que se apareció Dios a Abraham, literalmente. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la traducción, de acuerdo al traductor también, es el término que se va a utilizar, es el enfoque que se utiliza, puede ser en uno o en otro sentido. Entonces aquí en la Reina Valera vemos que dice vino visión, Abraham tuvo una visión. Y de acuerdo al concepto hebreo lo entendemos como una visión literal, lo vio, pero ¿a quién vio entonces? Si a Dios nadie lo puede ver. Entonces, cada vez exactamente a Yeshua. Entonces, casi siempre que la escritura dice respecto de alguien que vino palabra del Señor, es una referencia a Yeshua. Por esa razón, uno de los títulos que recibe el Mesías en el hebreo es Sarapanim, el príncipe del rostro, o el príncipe de los rostros. Panim es plural. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que el término, cuando dice vino palabra de Dios, vino palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo no temas, Abraham. Ahora la pregunta es, ¿por qué le dijo no temas? Si venía Abraham de ganar una guerra y venía de recibir una bendición, la bendición de Melquisedec. La razón por la que el Señor le dijo a Abraham, y es que Dios siempre se adelanta, Él conoce las cosas, siempre conoce lo que va a suceder, o lo que vamos a hacer, o lo que estamos pensando incluso. El Señor vio en Abraham que tenía un cierto temor, ¿sí? Y bueno, el profeta Jeremías hablando de este tema acerca del corazón, Dios conoce los corazones de los hombres, y el profeta Jeremías habló de este tema en el capítulo 17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el profeta. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino,
según el fruto de sus obras. Así es de que si en un momento dado nosotros estamos considerando infantilmente que Dios que no hemos hecho nada malo, porque y que por esa razón Dios no nos va a tomar a mal que hayamos pensado o considerado algo, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros en un momento dado tengamos en el corazón, que lo estemos pensando, significa que ya lo estamos albergando en el corazón. Entonces Dios ya lo conoce. Y puede ser que en un momento dado tú te arrepientas y no lo hagas. Sin embargo, es necesario que nosotros seamos conscientes de que Dios ya se enteró de eso. Así es de que en tu mente hay una comunicación, en tu mente y en tu corazón hay una comunicación directa con Dios, que más vale que estemos conscientes, viviendo conscientes de todo eso. Muchas veces somos conscientes solamente de lo que hablamos y de lo que hacemos, y en base a eso determinamos si hemos hecho bien o mal. Pero es bien peligroso no considerar que antes de que hagamos o de que hablemos, Dios ya conoció lo que estábamos pensando, lo que tenemos en nuestra mente y lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Y por qué es importante que lo entendamos así? Porque si tú eres muy insistente en ese tipo de pensamientos o en algo específico, que reiteradamente lo estés considerando en tu mente, en tu corazón, ten cuidado, porque Dios, en base a eso, fíjate una vez más, vamos a leer una vez más cómo Dios habla a través del profeta, porque está hablando Dios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, o sea, ese es el propósito, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Muy bien, entonces estamos considerando que Dios ya lo conoce. Primera de Samuel 16:7, y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Y esto fue en referencia a la búsqueda de aquel que sustituiría en el reino al rey, que en aquel entonces ya había sido desechado. Estamos hablando que el profeta estaba en busca de David, aquel pequeño David, que todavía faltaban años para que tomara el reino, porque aún estaba Saúl. Y en ese sentido nosotros una vez más confirmamos a qué grado Dios conoce el corazón de los hombres. Entonces, lo que sucede con Abraham aquí es que Dios de antemano entendió que en Abraham había un cierto temor, a pesar de haber ganado esa guerra. Dice: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu premio, tu recompensa será grande. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. El Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, claro, entonces, ¿cuál era el temor de Abraham? Llegar a morir sin haber tenido descendencia.
Y probablemente el temor de Abraham vino después de haber ganado esta guerra, porque ciertamente pues él era consciente de que siendo hombre pudo haber sido muerto, pudo haberle dado muerte a alguien, pero no tenía hijo, no tenía heredero. Verso 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, familia, descendientes. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estamos hablando de la herencia, Estamos hablando de la herencia, porque entonces, si tú te das cuenta, Dios le está hablando, a Abraham, le está prometiendo un hijo como descendencia, pero aparte le está hablando de una herencia. Fíjate, dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces le está hablando de dos cosas, una promesa que implica dos aspectos fundamentales, bien importantes. Aquí vamos a empezar a desplegar el tema. Primero es el hijo, pero aparte es una herencia, y entonces también tienes que ir enfocando desde este momento el tema de la herencia. ¿En qué consiste la herencia? ¿Y quién sería el heredero? ¿Ok? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces, nosotros podríamos relacionar la justicia de Abraham, lo que le acaba de decir, el haber creído a Dios y que le fue tomado por justicia, este aspecto lo podríamos relacionar con el pacto, que ya te incluye, que nos incluye a nosotros, ¿sí? Génesis 15:6 dice una vez más, y creyó el Señor al Señor y le fue contado por justicia. Ahora bien, acompáñenme a Gálatas, por favor. Y aquí vamos a comenzar a conectar de quién está hablando Dios aquí proféticamente. Le está profetizando a Abraham algo fundamental que después le es revelado al apóstol Pablo. Fíjate cómo el apóstol Pablo, aquel que recibió la enseñanza sobrenatural y poderosa de Jesucristo mismo, una vez ya resucitado, y entonces la enseñanza que trae Pablo tan poderosa que se remonta hasta Abraham. Génesis dice, vamos a leer del versículo 6 al 12, dice de Gálatas 3, Gálatas 3 del 6 al 12, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los que son de obediencia, los que son fieles al pacto, estos son hijos de Abraham. Es decir, ¿quiénes son los hijos de Abraham? De acuerdo a lo que acaba de decir Pablo, los hijos de Abraham son aquellos que son fieles al pacto, es decir, a la ley, a la voluntad de Dios. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, por la obediencia, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, todos los gentiles. Así de que no es algo terrible que en un momento dado a alguien se le considere un gentil. No, es algo maravilloso, porque sobre ellos está la posibilidad de que ellos mismos reciban esta bendición.
Una vez más, versículo 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la obediencia a los gentiles, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. La buena nueva, el mensaje del evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, es decir, los de la obediencia, son bendecidos con el creyente Abraham. Lo único que tiene que hacer un gentil es obedecer. Y una vez que comienza a obedecer, comienza a dejar de ser gentil. ¿Por qué? Porque se está adhiriendo al pacto a través de su fe, a través de su obediencia. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. A ver, una vez más. ¿Te das cuenta que está hablando de dos leyes? Solamente que en la descripción, en la traducción, no se especifica. Pero tienes que entender el contexto de la prédica de Pablo para poder entender de qué está hablando. Y entonces, una vez más vamos a leerlo, pero bajo este entendimiento. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, el término de las obras de la ley ya es bien sabido que es una referencia a la ley oral, a la ley tradicional del pueblo judío, a las leyes que ellos hicieron, ¿sí? Que no son propiamente la Torá, no es la ley de Moisés. Entonces, vamos a leerlo en ese sentido. Porque todos los que dependen de las obras de la ley oral, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿En qué parte de la Torá está esto? En Deuteronomio. Toda la relación, la relatoría de maldiciones, en donde termina diciendo, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces, de lo que está hablando el apóstol Pablo es de que permanece maldito todo aquel que que cumple una ley que no tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Ok? Y verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una vez más. El justo por la fe vivirá. ¿Y esto quién lo dijo? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Habacuc 2. Entonces, 2, versículo 4. Lo que está exponiendo Pablo es la importancia de entender en qué consiste la bendición que está recibiendo Abraham desde el Génesis y cómo es que Pablo está entendiendo esta herencia. Dice versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Siéntate. Entonces nosotros debemos entender este concepto de Pablo. ¿Quién es el justo? Aquel que cumple la voluntad de Dios y que la vive de esa manera. Pero no va a ser justificado aquel que pretende continuar con un aspecto tradicional, los dogmas religiosos, etc. ¿Por qué? Porque eso no justifica ante Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la fe que recibió Abraham.
de aquellos gentiles, de todos aquellos, tanto gentiles como aquellos que se dicen, que nos decimos estar en pacto, que decimos que somos de la fe de Abraham, que somos de Abraham, pero que lo único que nos justifica en realidad tiene que ver con la obediencia al pacto, la obediencia a la ley. Entonces, la palabra justicia en el concepto hebreo tiene que ver, por esa razón, tiene que ver con acciones que reflejan el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Por esa razón, a Abraham le fue contado por justicia, porque creyó. De manera que un justo es aquel que vive buscando cumplir siempre los mandamientos del Señor. ¿Ok? Entonces, por esa razón, dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Ponlo ahí, por favor. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Esto es bien importante, es bien importante. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros en un momento dado ya estábamos a punto de hacer el pacto con el Eterno, ya estábamos a punto de tomar la decisión y siempre hubo algo que estorbaba? ¿O cuántos de ustedes conocen a personas, amigos, a quienes han compartido el Evangelio y que el Señor ya tocó el corazón, ya están simplemente ya para ser conscientes de que van a comenzar a vivir en el pacto y ya están listos, ya sea para hacer su tevilá en aguas como acto simbólico, o los varones para ir y hacerse la circuncisión, etcétera? Y siempre hay algo, sucede algo que les está impidiendo, suceden imprevistos, muchas cosas pueden suceder, pero eso es lo importante. Todo eso lo permite Dios también, porque en ocasiones eso es un reflejo de la adversidad y un aviso de la adversidad que un hijo del pacto va a tener durante toda su vida a partir de ese momento. Entonces, el hecho de que haya una adversidad también implica no necesariamente algo negativo, sino todo lo contrario. La adversidad implica para los hijos del pacto la necesidad de ser cada día mejores personas. Porque si tú te esfuerzas en ser mejor cada día, no en base a tu propia filosofía o la filosofía del hombre, o sea, no te pongas a estar escuchando mensajitos motivacionales, porque eso no te va a servir de nada, eso no te va a hacer mejor persona, te va a dar la emoción de un momento, de tu día quizás, pero no te va a cambiar el corazón. Lo único que transforma el corazón, lo único que transforma las vidas de los hombres y las mujeres y las familias de la tierra es la palabra de Dios, su ley. La ley que estás dispuesto a cumplir día a día. Eso es lo que verdaderamente transforma. ¿Por qué? Porque te acostumbras a cumplir la ley de Dios. Se te hace un hábito de vida. Si tú haces ejercicio diario, va a llegar un momento en que si por alguna circunstancia dejas de hacer ejercicio varios días, te vas a sentir muy mal. ¿No te ha pasado? Ya estás incómodo, ya no sabes qué hacer,
pero sabes que te está faltando algo. Tienes que hacer ejercicio, ya te acostumbraste, se te hizo un hábito en tu vida. Bueno, cumplir la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, una vez que estás consciente de ello día con día, cuando no lo hagas, bueno, una vez que ya se te formó el hábito, cuando no lo hagas te vas a sentir mal. Es lo mismo, de la misma manera. Entonces eso es muy importante, porque cuando venga la adversidad, vas a saber cómo salir adelante. Vas a saber cómo afrontar la adversidad, no en base a tus propios principios y tus propias filosofías, en base a la enseñanza, a la doctrina del Señor, a su ley. Vas a saber qué hacer, porque ya conoces lo que tienes que hacer, lo que el Padre te está diciendo que tienes que hacer en un caso y en otro. Es así como la adversidad la vas a vencer. Entonces, aquí vamos a ver esto mismo, pero reflejado en un aspecto espiritual, sobrenatural, bien importante. Dice versículo 11, una vez más. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Estos cuerpos muertos fueron consagrados. Fueron consagrados de la misma manera en que tú ya estabas consagrado para hacer el pacto con el Eterno, y siempre hubo algo que te estuvo impidiendo. Pero hubo alguien que quitó ese impedimento. Y en este caso fue Abraham. Y en tu caso, siempre que hubo un impedimento, fue el Espíritu de Dios que quitó aquello que te estorbaba, para que entonces pudieras cumplir la voluntad que ya había en tu corazón, de unirte a Dios en pacto, en alianza de vida. Entonces Abraham las ahuyentaba. Esto nos recuerda a nosotros, nos debe recordar el simbolismo espiritual. Es un simbolismo espiritual, las aves que representan al maligno. ¿Por qué? Porque el maligno, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, es la que arrebata la semilla. Aquella semilla que cae en el camino, y que de acuerdo a la parábola del sembrador, de la que explicó, de la que enseñó Yeshua, ¿qué hace? ¿Qué sucede con esa que cayó en el camino? Vienen las aves y se la llevan. Mateo, vamos a recordar esa. Mateo 13, 18, 19 como enseñanza didáctica, para ver de qué manera, cuál es el aspecto simbólico espiritual que está viviendo Abraham en este momento, muy importante. Dice, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí ya está explicando, pero anteriormente, antes de explicarla, habla de las aves. Cuando dice el Señor, dice, entonces acercándose a los discípulos, verso 10, vamos un poquito más atrás, Mateo 13, versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Ok? Dice, desde el versículo 3, aquí es donde habla de las aves. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Ya te diste cuenta? Vinieron las aves y se la comieron. Entonces, estas aves, de acuerdo al versículo 19, como la explica el Señor, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, lo que está viviendo aquí, en ese sentido, estos pasajes refieren
que Dios estaba a punto de establecer un pacto sellado mediante los sacrificios de estos animales. Las aves de rapiña podrían simbolizar entonces a Satanás. ¿Por qué a Satanás? ¿Por qué podría simbolizar a Satanás? Bueno, porque Satanás intentaría impedir que la semilla prevaleciera, de acuerdo a la profecía que Dios le anunció a Eva. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, le está diciendo a Satanás, y la simiente suya. Y cuando estudiamos este capítulo, entendimos que el Señor está hablando de que cuando hace referencia a la simiente de la mujer, entendimos que la mujer no tiene simiente. ¿Por qué? Porque es una referencia al semen, a la semilla que pone el hombre. Entonces es una referencia muy clara a qué. Es una referencia a la semilla espiritual que iba a estar depositada en Miriam. Se está hablando de Yeshua. Esa semilla es Yeshua. ¿Okay? Entonces, si de antemano está anticipando esta contienda que iba a tener Satanás con la simiente de la mujer, con Yeshua, entonces es claro que desde este momento, era fundamental. Fue un momento súper especial, porque en este momento el pacto, la promesa que iba a hacer, el pacto que estuvo anunciando desde antes a Abraham, el Señor, lo iba a sellar en este momento. Iba a quedar sellado para siempre, por la eternidad. Esto significa que aunque Dios hablaba literalmente entonces de un hijo, fíjate bien, una vez más, el capítulo 15 de Génesis está hablando del hijo, de la promesa, pero no te puedes enfocar solamente en Isaac. La Biblia habla de Isaac muy poco, si te das cuenta, es muy poco lo que habla de Isaac. Entonces, ¿por qué es tan fundamental, tan importante? Aquí está lo importante. Aquí está el tema fundamental que nosotros debemos entender. Esto significa que aunque hablaba literalmente de un hijo de Abraham, ¿sí? Tal cual, que después se reflejó en Isaac, ese hijo prometido en relación a la herencia prometida es una referencia a Yeshua, de acuerdo a la revelación que recibió el apóstol Pablo. Una vez más, Pablo. Vamos a Gálatas una vez más, pero desde antes, un poquito antes, del 13 al 18. Fíjate bien, estamos hablando de este momento fundamental, importantísimo, en el que Dios va a sellar el pacto con Abraham, en el cual está anunciando el hijo, este hijo de la promesa, pero al mismo tiempo la herencia. Dice versículo 13: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Yeshua se hizo maldición por nosotros. Verso 14: para que en el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, por la obediencia, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Yeshua.
el Mesías. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con el Mesías, para con el Mesías. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, cuando tú lees Génesis 15, estás leyendo la profecía que está anunciada, la promesa que le está haciendo Dios a Abraham, que descansa, por supuesto, que en su hijo terrenal, en su hijo natural, que es Isaac, claro, pero le está anunciando que desde sus entrañas ya traía la simiente santa, la simiente que se vería reflejada en Jesucristo. Y en consecuencia, en él tenemos bendición todos los gentiles, todas las naciones. ¿Te das cuenta cómo es el vínculo perfecto? Es hermosa la Biblia. Es hermosa cuando tú te enfocas en la Biblia, en la Escritura, y no en comentarios ajenos, que no tienen nada que ver con el Mesías, ni en nadie que en aquel que no cree. Versículo 12 de Génesis 15, una vez más, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Ya te diste cuenta cómo sí tenía temor? Vino el temor, pero ya aquí dice que vino una gran oscuridad, cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Vemos una diferencia entonces entre la primera vez que vino palabra en visión a Abraham, al principio del capítulo 15, ¿sí? Y la segunda ocasión cuando tuvo temor de aquella gran oscuridad que vino sobre él, que es esta parte, es en este momento ya. En la primera ocasión literalmente tuvo la visión. Yeshua se dirigió a Abraham. En la segunda ocasión le habló Dios a Abraham en sueños y le profetizó acerca del cautiverio de su descendencia, de Israel. Es decir, la profecía que Dios le anunció a Abraham en sueños fue en relación a la opresión del pueblo de Israel en Egipto. El juicio de Dios sobre Egipto, ¿sí? A través de las plagas, y la liberación de Israel de esta servidumbre que tenía, que le oprimía, y también de las riquezas con las cuales saldría Israel. Todo le vaticinó el Señor en ese momento, le anunció todo lo que iba a suceder. Dice verso 14: mas también a la nación a la cual servían juzgaré yo. ¿Y de qué manera la iba a juzgar? Y después de esto saldrán con gran riqueza, tal cual como fue. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, fíjate lo que pasa, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Imagínate esto. Imagínate el momento en que Abraham vio esto. Esto es importantísimo, importantísimo. La antorcha que se paseaba entre los animales divididos significó que Dios estaba sellando en ese momento por él mismo, por Dios mismo, el pacto hecho con Abraham. Abraham se durmió. Abraham tuvo miedo y quedó dormido. Y en ese momento el Señor le dio visión. Le permitió tener ese momento. Pero cuando despierta Abraham, se da cuenta que el Eterno ya estaba sellando este pacto. La Escritura refiere que Dios juró por él mismo, por cuanto que no hay otro mayor que él. En ese sentido, el hecho de que Dios haya hecho este pacto
de forma unilateral, implica un gran gozo para Israel, para todos nosotros, por cuanto que el cumplimiento de la promesa de Dios, las promesas dadas a Abraham, jamás podrán ser canceladas por el incumplimiento de hombre alguno. No por el hecho de que un hombre incumpla el pacto, se cancela este pacto, no. Porque él sabía la promesa. que por nuestra debilidad no podemos, y por la debilidad de Abraham también. Así es. No importa que sea Abraham, también fue como hombre tuvo debilidad, por supuesto, ¿no? Por su propia naturaleza. Hebreos 6, 13 al 17. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por la cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Un juramento unilateral por él mismo. Génesis 22, 16 y 17. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en las orillas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién es el que hace esto? Yeshua es aquel que, parándose frente a la peña, después, en el momento en que Pedro le hace la confesión acerca de que él verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que dijo el Señor? A ti te daré las llaves del reino. Es decir, tú serás el primero que vas a abrir la puerta a los gentiles. Y lo vemos en Hechos 10. Y después, en otro momento, dice el Señor: a mí se me ha dado poder en los cielos y en la tierra. Vayan y enseñen todas las cosas que os he enseñado. Una referencia más a que Yeshua es el autor de la herencia y quien la recibiría. Y el texto del versículo 4 del capítulo 15 de Génesis debemos entenderlo en el sentido de que las promesas dadas a la descendencia de Abraham las heredaría un hijo que vendría entonces de sus entrañas, muy posterior a Isaac. Isaac siendo la sombra profética de Yeshua. ¿Sí? Los animales sacrificados entonces representan el pacto de Dios en su más elemental esencia, específicamente por el concepto hebreo para el pacto. ¿Cuál es la palabra hebrea para pacto? Brit. ¿Qué significa entonces? Corte. Es el más elemental concepto. En aquel día, versículo 18 de Génesis 15 dice: y en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Todas estas gentes finas que fueron desterradas por su iniquidad, y que sería poseída por toda la descendencia prometida a Abraham. Bendito Rey, gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por esta hermosa bendición que nos haces conocer
que nos hace ser conscientes de las implicaciones proféticas maravillosas de las cuales es autor tu Hijo, el amado de nuestro corazón, Yeshua. Gracias, Señor, porque en Él nosotros, siendo gentiles, tuvimos esta gran oportunidad de adherirnos a la nación que tú elegiste para ser la nación que sería como luz al mundo, Señor. Permítenos, Padre Santo, ser dignos de esta gran promesa, de esta gran bendición. Permite que nosotros seamos justificados por la obediencia a tu palabra. No permita, Señor, que nos confundamos, que nuestras mentes y nuestros corazones nos engañen acerca de las cosas que deberían guiarnos hacia el conocimiento de ti, bendito Rey. Danos la paz y danos la tranquilidad también, en el sentido de que nosotros estamos confiados en la enseñanza de tu Hijo, en la enseñanza de tu palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y de que todos y cada uno de los versículos, cada palabra apunta al autor de nuestra salvación, Señor, a Jesucristo, a Yeshua, el Hijo de la promesa, en aquel en quien tú depositaste todas las promesas dadas a Abraham. Gracias por este vínculo hermoso, perfecto, maravilloso, Señor, porque este vínculo fue sellado como pacto, de igual manera como lo hiciste con Abraham a través de esa cruz. Gracias por ese sacrificio que no merecíamos, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo. Es justo por los injustos, bendito Rey. En el nombre de Yeshua te damos gracias. No tenemos palabras, Señor. Permite que nuestras acciones, las acciones que nosotros tenemos en base a la obediencia de tu palabra, sean las que nos justifiquen ante ti, Señor, y no nuestras palabras. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Amén. Invita a cada gente. Ok, bueno, amigos, les invitamos a que nos acompañen a nuestra sesión de preguntas y respuestas en Telegram. Vamos a concluir nuestra transmisión en Facebook, pero les invitamos para que nos acompañen a Telegram. De acuerdo al cuestionario que nosotros publicamos en la semana, y para que nos compartan sus respuestas, sus opiniones, lo que ustedes consideren, ya sea en Telegram o incluso en Facebook, en Zoom. Y en Zoom pueden ustedes utilizar el micrófono, si es que no quieren utilizar la cámara, o también a través de la cámara, y así nos conocemos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga, y los esperamos en la tarde, a las 5 de la tarde, para el estudio del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Shalom, shalom, amigos.